Las 10:38 en todo el país, con mucha alegría, abrimos los brazos para recibir a nuestro querido y admirado amigo, el psicólogo, escritor, caricaturista, humorista, columnista de este programa, Álvaro El Curi, en su ya emblemática columna Los psicólogos no sirven para nada. ¿Oíste, coronavirus? ¿Cómo andás, Alvarito? ¿Cómo andás, Ale? Una alegría estar acá, aunque sea virtual. Bien, bien, y una alegría nuestra recibirte. En todo caso, hoy es el Día Mundial del Diseño Gráfico, no lo dije, lo cumplo con decirlo ahora. En todo caso, ansiosos para escuchar casi como un voyeur privilegiado esta charla cuasi religiosa en la cola de vacunación. Sí, es una basada en experiencias reales, ¿no? Estaba allí en el Antel Arena haciendo cola Déjame, un déjame rato. decirte, déjame decirte, que ya que, no sé si habrás notado, Álvaro, que la virtualidad nos permite como ingresar nunca, nosotros igual nunca hemos tenido ningún problema, pero como en zonas más domésticas, con cierta naturalidad que antes, no sé si frecuentábamos tanto. ¿Podemos coincidir en eso? Sí, sí, estamos de entre casa, nos mostramos las pantuflas, cosas así. Sí. Bueno, ayer acompañamos a Lola a darse su segunda dosis en el Antel Arena. Ah, mira. Fuimos con Juan y con mi madre a la que habíamos ido a pasar a buscar y que bueno, que está con nosotros, ¿no? Bueno, pero lo que te quiero decir que un mes atrás, cuando Lola se dio la primera dosis, en el estacionamiento del Antel Arena, en el mismo horario y todo, bueno, a mí me resultó un tanto, no difícil, pero sí complejo encontrar lugar porque estaba muy lleno, como si estuviera tocando una banda afamada de rock, ¿de acuerdo? Te iba a decir eso. Bueno, exactamente así ocurrió. Entonces me acuerdo que estacioné y al lado, a los pocos minutos, se estacionó el árbitro False, el árbitro de fútbol. Mirá. Sí, sí. A quien nosotros conocemos muy bien porque para un viaje que hicimos cuando Juan tenía casi 2 años, o sea, en el año 15, viajamos a París para visitar un tío de Lola y de paso festejar mi cumpleaños, ¿no es cierto? Lindo cumpleaños en París, che. Bien, En París, 50 bien, años, bien, bien, ¿verdad? ¿Verdad? bien. Bueno, fuimos a la casa del tío y festejamos ahí a orillas del Sena. Lo cierto es Exacto. que fuimos y cuando subimos al avión nos daban un lugar separado, ¿no? Y como estábamos con un bebé de menos de 2 años, dijimos ahí a la azafata si nos podía corregir la situación, en fin. Y nos dijo, sí, pero que había que hablar con un señor. Y el señor en cuestión era False porque necesitamos más espacio para tener ahí como la cunita del niño, etcétera, en fin. Bueno, lo cierto es que él amablemente nos cedió ese lugar y se perjudicó bastante porque fue un lugar, ¿cómo decirlo?, más común y corriente, lo quiero decir públicamente, un lugar estándar en categoría turista, y False es un flaco alto, no como un señor. Y después tenía que, y de ahí después se tomaba un avión porque iba a dirigir un torneo en el Asia. Tenía como 72 días de aviones, ¿viste? Una cosa terrible. Bueno, entonces siempre quedó eso y siempre tuve un agradecimiento muy especial que, como ves, es público. Pero lo cierto es que llegó fácil y nos pusimos, imagínate, a hablar mucho de fútbol, bla, 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 del arbitraje, bla, 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 bla. Y ayer, cuando llegó al lugar, ante la arena estaba el estacionamiento muy vacío, estacioné casi entrando enseguida, ¿verdad? Y con Juan ahí que estaba saltando y que obviamente se cayó, etcétera, bla, 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 todo bien, todo lo que hace un niño sano. Y en un momento pienso, mirá si cayera False ahora. Y llegué, no, mirá, con todo el lugar que hay, mirá si, y puedas creer que el segundo cae False. Cayó Al falso. lado se estaciona al lado de mi camioneta. Una cosa increíble, con un Antel Arena casi vacío. Bueno, charlas en la cola del vacunatorio. Charlas en la cola del vacunatorio. Bueno, yo estaba haciendo la cola del vacunatorio, había dos veteranos de la misma edad que uno charlando. Yo decía, el título de la nota de hoy es charla cuasi religiosa
en la cola de la vacunación, porque uno decía, yo no creo mucho en el virus, el otro decía, yo no creo mucho en la vacuna, yo no creo mucho nada del noticiero, yo no creo esto, yo no creo lo otro, charlando sobre todo lo que no creían los dos tipos, ¿no? Y el punto de acuerdo de los dos era que no estaban muy convencidos y de no creían mucho en nada, hasta que al final uno le pregunta al otro, bueno, pero si no crees mucho en nada, ¿qué estás haciendo acá? ¿Para qué venís? No, lo que pasa, le dice uno, yo creo en una profecía. ¿Una profecía? ¿Qué profecía? Sí, de mi mujer. ¿Tu mujer es vidente? No, pero me profetizó, o te vacunás o te reviento. Entonces vine. Y me parecía un buen disparador para hablar de las cosas en las que creemos. Porque en tiempos difíciles o con desconcierto, o en fin, en que nos da miedo, y el miedo principal, Alejandro, o uno de los miedos principales que tenemos los seres humanos es el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, miedo al daño físico. Ahí buena parte de la antropología y de los estudios sobre las religiones hablan de que construimos ideas religiosas justamente en base a los miedos y las angustias existenciales más profundos. Y yo creo que por ahí ameritaba la reflexión de ver un poco en qué cosas creemos. Ajá. Y yo decía, bueno, si nos ponemos un poquito en perspectiva histórica, en la época de las cavernas entendíamos tan poca cosa de cómo funcionaba todo que el ser humano creía en que las fuerzas naturales, poco menos cada una de ellas era un dios o por lo menos un espíritu. Con el paso del tiempo, al dejar de vivir en tribus y vivir en organizaciones más grandes, era necesario creer en un soberano, y ese soberano era designado directamente por un dios. Y ya no, la cosa no era cuestión de creer en que cada planta, o que cada animal, o que un rayo, que un trueno era un dios, sino que había que unificar las creencias porque era importante que el rey estuviera bien mandatado por un dios único, que el dios y el rey se parecían bastante, y eso hacía que las civilizaciones funcionaran, y los relatos de estas estructuras civilizatorias se basaban en eso, ¿no? Creemos en que el rey tiene razón porque hay un dios que dice que el rey tiene razón. Claro. A partir de que el ser humano fue desarrollando sus conocimientos con respecto a la naturaleza, allá por el siglo XVI, XVII, en Occidente, bueno, empezamos a entender un poco más cómo funcionaban las cosas, y ya eso de creer que el rey siempre tiene razón porque hay un Dios que le da la razón, empieza a ponerse viejo, aparecen las revoluciones humanistas, el iluminismo, el ser humano empieza a creer más en su propia razón, en el pensamiento, en los descubrimientos que va haciendo con respecto a la naturaleza, y ya no parece tan sensato creer en dioses ni en reyes, y esto le llevó al ser humano, así como el siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX, y allá por el siglo XX el ser humano seguía en el centro como creencia, el ser humano creía en sí mismo. Pero hubo más revoluciones. Esto de el ser humano en el centro creyendo en la razón y en la lógica empieza a resquebrajarse porque hubo varias revoluciones en el siglo XX. Una de ellas fue la revolución de tu amigo Sigmund Freud con el psicoanálisis, que el propio Freud decía, como hay un inconsciente que nos determina, el ser humano ya no puede creer en la razón porque hay fuerzas superiores a la razón que lo determinan. Aparece después la psicología de las emociones. Ya la razón aparece también, que la llevan y la traen como una hojita al viento las emociones. No somos tan racionales, sino que la ira o el temor nos llevan para aquí y para allá. Siguiendo con estos golpes a la razón y a las cosas que creemos entender, aparece también la Gestalt,
y la Gestalt le dice al ser humano, mirá que lo que percibís puede no ser la realidad porque cada uno percibe una realidad diferente. Y con estos golpes a lo que el ser humano cree entre comillas, termina por aparecer ahora últimamente el amigo, bueno, el gran divulgador de esto es Harari, pero está la idea esto que somos determinados por algoritmos biológicos, entonces los ingenieros de sistemas están proponiendo la idea que si modificamos algunos algoritmos biológicos, vamos a hacer algo así como superhumanos, seres humanos mejorados por la ingeniería de sistemas aplicada a la biología, y aparecería Homo Deus, una mutación superhumana, que ya con la capacidad de entender procesos que hoy no podemos entender porque no tenemos un procesador lo suficientemente potente, pero de la mano de estas inteligencias artificiales podríamos llegar a adquirirlo. Que viaje para el hombre de las cavernas, que no entendía prácticamente mucha cosa, a esto de que tenemos que creer en que los algoritmos que entienden la realidad mejor que nosotros nos van a rescatar. Pero al final siempre terminamos creyendo en alguna cosa. Yo digo, uno tiene que creer en el dentista cuando abre la boca y va al dentista. Uno tiene que creer cuando va a un bar, que el que le sirve el café con leche no estornudó arriba del café con leche. Creer resulta, al final de cuentas, siempre algo necesario, aunque más de una vez se ha llegado a poner en duda la necesidad de creer. Seguimos necesitando creer en algo que nos proteja, que nos defienda o que nos dé seguridad al fin y al cabo. Aunque sea como en la cola de las vacunas, el tipo que decía, yo le creo a mi mujer. Bien. Yo le creo a mi mujer. Acá se mezcla otra cosa, ¿no? La yunta esa, creer y temer, porque en realidad le cree a la mujer o teme la represalia de, ¿no? Los hombres primitivos en las cavernas le tenían miedo al rayo y al trueno. Entonces creían que había unos dioses allí que eran más o menos sabios y haciéndole alguna ofrenda iban a lograr que el trueno o el rayo no les cayera en la cabeza. Claro, claro. Al final del día, el mecanismo es medio parecido. Necesitamos... Te quiero preguntar, esto que vos estás planteando y que por supuesto hace epicentro en la emergencia sanitaria, esto que le está ocurriendo al planeta entero y que es como una buena chance para tener mirada sobre lo que hacemos o sobre lo que no hacemos, sobre lo que decimos y sobre lo que no decimos, ¿no? Pero de todos modos a mí me da la sensación que, te diría, la casi totalidad de estos asuntos, a lo sumo puede que estén como sobredimensionados en el marco de la emergencia sanitaria, pero que en líneas generales no lucen excepcionales ni novedosos, ¿no? Se concentran buena parte de las cosas que constantemente o hacemos o decimos o creemos hacer o creemos decir, ¿verdad? Sí, en el consultorio de los psicólogos que no servimos para nada, nosotros siempre estamos de alguna manera interpelados como alguien en quien pueda creérsele. El médico, una autoridad sanitaria, el tipo que dice las noticias en la televisión. Es lógico que la gente busque verdades, certezas, algo de que agarrarse cuando tenemos miedo o cuando nos sentimos amenazados. Eso a veces es una especie de peso de carga cuando por ahí en la consulta pero vos te preguntan, ¿pero vos no tenés todas las respuestas? Por ejemplo, yo me acuerdo una de las primeras cosas que me preguntaron el año pasado, ¿cuándo termina esto? Yo decía, no sé cuándo termina. Yo me acuerdo que habíamos hecho justo un programa contigo, Ale, sobre la gripe española.
Sí. Y a mí me servía bastante decir, mirá, la gripe española duró 2 años, ¿no? Hubo 2 años con muertos y en fin, con epidemia, con cosas. Si te sirve, la gripe española duró 2 años. Esta no sé cuánto va a durar. Pero está esa necesidad de que alguien nos dé certezas, de que alguien nos dé respuestas muy lógicas y muy entendibles, pero a la vez yo diría que tendemos a idealizar esas respuestas o esos voceros que deberían tener todas las respuestas. Y por supuesto algunos de los voceros, igual que en la Edad Media o igual que en todas las épocas de la humanidad, se abusan de ser esos voceros para en todo caso manipular o vender alguna cosa o adquirir poder. Eso también ocurre cuando vos sos el vocero de la verdad revelada. Pero lo que pasa es que yo me pongo en lugar de ese vocero y asume ese rol porque hay otros que se lo están pidiendo y lo están necesitando, casi como un juego en el que vos decime más o menos lo que yo quiero escuchar. No estoy hablando de la pandemia, estoy hablando en general. Pienso en los médicos brujos, ¿no? Vos decime más o menos cosas que me den cierta calma a propósito de plazos, de tiempos, de lo que se debe, de lo que no se debe hacer, de qué me pasa si no cumplo, de quién es el bueno, de quién es el malo. Vos decímelo todo, que yo igual no te voy a hacer demasiadas preguntas a vos, porque acordamos que vos tenés un poder que yo no tengo. Y a su vez eso me da calma para creérmelo a mí, para hacérselo creer a mis hijos, a mis hermanos y a mi contexto, ¿no? Bueno, uno de los pilares de la psicoterapia, primero de inspiración psicoanalítica y después de otras corrientes, justamente era recordarnos que nuestros primeros dioses, nuestros primeros guías, gurú, son nuestros padres. Las cosas que nos dicen ellos, las cosas que nos dicen nuestros primeros maestros, profesores, son verdades reveladas. Claro. Para un niño que no entiende nada, ¿tá? Todo lo que nos dicen esos dioses barra padres, barra maestros, maestras, es palabra santa, la verdad revelada. Una de las principales conquistas de la psicoterapia, que arranca con el psicoanálisis, sigue con otras corrientes que no discuten esto, es que algunas de esas verdades reveladas deben caer, ¿no? Algunas de las cosas que nos dijeron, algunas de las cosas que nos enseñaron, nos han hecho daño, nos han traumatizado, o por lo menos en algún momento quedan obsoletas. Claro. Y para crecer, para ser nosotros mismos, para adquirir responsabilidades adultas, esas verdades, entre comillas, algunos les llamamos introyectos, son cosas rígidas, cosas antiguas, errores, equivocaciones, que a veces nos producen daños, traumas, debemos cambiarlas. Y conquistar una libertad de esas verdades reveladas, animarnos a, de alguna manera, soltarle la mano a esas primeras cosas que nos dijeron, es una liberación, es un cambio, es parte de un camino de crecimiento y de sanación, porque muchas veces esas verdades son exactamente el problema que tenemos para crecer, para evolucionar y para dejar de tener tanto miedo. A veces nos dicen, de chiquitos nos decían, vos sos un inútil, vos no servís para esto, callate tarado, cosas por el estilo. Uno lo escucha Yo todavía me sorprendo que por lo menos los papás de estos tiempos no hayan entendido que insultar al niño no es precisamente una buena opción educativa, decirle tarado, estúpido, idiota al chiquirín. El problema es que después el chiquirín tiene que curarse de esas cosas que le dijeron espantosas para decir, bueno, capaz que tan tarado, tan estúpido, tan idiota no soy, capaz que sirvo, capaz que puedo estudiar, capaz que puedo trabajar, capaz que puedo salir adelante, pero para eso tengo que superar esos muy malos aprendizajes de las personas grandes que son como dioses, que nos dicen, esta es la verdad. Y la verdad no puede ser que soy un estúpido, que soy un tarado, que soy un idiota o un inservible con 3, 4, 5 años de edad. Por poner un ejemplo bien grueso de ese tipo de cosas que nos hacen daño, de las que nos tenemos que curar, de las que nos tenemos que separar. Y para eso tenemos que contradecir
las verdades reveladas de aquellos primeros dioses que tuvimos, nuestros padres. Bien. Te mando un abrazo grande, Alvarito, como siempre, y te invito a que nos reencontremos la semana que viene, ¿sí? Pero aquí estaremos, en esto que es una especie de ritual, casi religioso. Justamente. Bueno, para. Mira, cortito, alguien dice a propósito de la experiencia de la fila, a ver si encontré, dice, ¿cómo estás? Fila para vacunarse, ¿qué tema? Te cuento que cuando me tocó el Antel Arena, fila larga, diversas charlas se escuchaban, yo quietita sin levantar la vista para que no me incluyeran. El señor que estaba delante mío, en la misma situación que yo, me mira, se pone los auriculares y me dice, por eso los traigo. Gracias, Álvaro, un beso grande. Un abrazo para esos oyentes. Chau, chau. Bien, bien, bien. Hay otro mensaje que llega, mirá qué lindo este mensaje. Liverpool fue el club con más jugadores en el equipo ideal del 2020. El equipo técnico de la AUF decidió los ganadores de los premios correspondientes a la temporada, en lo que se destaca el mejor jugador, el más talento, el mejor gol, la mejor atajada. Bueno, y en ese equipo el Liverpool es el que tiene más futbolistas. Para alegrar tu mañana, me dice un oyente. Omar dice, buen día, el Curi, la especie humana se siente como un hijo huérfano que tiene un vacío y precisa llenar, no importa con qué. Quizá porque en cierta forma seguimos siendo el hombre primitivo de las cavernas. Parece el humano, creo que quiere decir, un extraño en su propia casa, lo dice Omar. Los mensajes llegan a través del 099-894-987 y también a través de nuestro chat en el canal YouTube que está emitiendo en directo La Mañana en Camino. Nos vamos a la pausa y al regreso acá en el 98.7 el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, no estaba previsto por supuesto, pero hablemos de Gonzalo Aguirre. Se conoció que murió en esta madrugada. Gonzalo Aguirre. Mira, no lo habías escuchado vos, Alvarito. No, lo informábamos no. hace un ratito. Bueno, lo cierto es que con Pablo también estaremos conversando acerca de la trayectoria, del símbolo, de lo que representa, quien, entre otras cosas, fuera vicepresidente de la República. Estamos en el 98.7. Estamos poniendo La Mañana en Camino.